Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. La vía dolorosa de Jesús. Todo lo que Jesús tuvo que sufrir, todo lo que Jesús caminó y sufrió en todo ese trayecto. Así que ahora vamos a continuar, mis amados, aprendiendo más de la palabra del Señor. Ya no vamos a regresar al camino, ahora vamos a detenernos frente a la cruz. Ahí exactamente nos vamos a quedar. Queremos conocer qué ocurrió desde ese momento en que Jesús llegó a ser crucificado. Dice que le ofrecieron a beber como se acostumbraba a hacer en las crucifixiones. Le daban una bebida para que la persona, en este caso, sufriera menos. Era como un adormecimiento. Pero dice que Jesús no lo quiso tomar. Entonces, es importante que veamos por qué los evangelios describieron todo este detalle. Y por qué los evangelios no escribieron algunos detalles. Por ejemplo, dice que lo clavaron, lo subieron a la cruz y no se ve cada uno de esos detalles. Pero quiero que veamos en este momento qué pasó antes de crucificarle. Dice que antes de crucificarle le ofrecieron una bebida. Ahí quiero iniciar. En el capítulo 15, oiga, versículo 23 del Evangelio de Marco, dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Sí, mas él no lo tomó. Eso dice Marcos. Mateo lo expresa así, de la siguiente manera: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberle. Este detalle ocurre inmediatamente antes de la crucifixión. Y es importante distinguirlo de otra bebida que Jesús recibiría posteriormente. Estamos hablando de una bebida antes de crucificarlo. Sí. Entonces, la otra es cuando Jesús ya tenía varias horas de estar en la cruz. Aquí estamos todavía antes de los clavos. Entonces Marcos, el Evangelio de Marcos, menciona vino mezclado con mirra, mientras Mateo destaca el carácter amargo de la mezcla, hablando de hiel. No necesariamente estamos ante dos bebidas diferentes. Los evangelistas pueden estar describiendo diferentes características de aquella misma bebida. En aquella época existía, oiga bien, la práctica de ofrecer al condenado una bebida que podía ayudar a disminuir de alguna manera la percepción del terrible sufrimiento que estaba a punto de experimentar. Pero el Evangelio dice algo impresionante: Jesús no quiso beberla. Eso es extremadamente importante, que nosotros nos detengamos
que dice Jesús no quiso beberla. En el Evangelio de Mateo incluso especifica que la probó, pero después de probarla no quiso continuar bebiéndola. Algo así se entiende en el Evangelio de Mateo. Jesús entraría consciente a la cruz. No llegaría a aquellas horas completamente adormecido por alguna sustancia. Estaría Jesús consciente, hablando con el Padre, cuando escuchara a aquellas personas que se burlaban de él. Cuando el hombre crucificado a su lado lo mirara y le dijera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos recuerda algo muy, pero muy fundamental. Jesús sabía lo que estaba haciendo. La cruz no apareció inesperadamente finalmente la cruz o la parte vertical ya estaba en el lugar de la calavera. Eso lo estuvimos viendo en el programa anterior. Estuvimos viendo que Jesús cargó el patíbulo, patibulón, con M al final. Eso dice que es la parte horizontal de la cruz. Pesaba aproximadamente unas 110 libras aproximadamente ese patíbulo. Decíamos de que el patíbulón Jesús lo cargó después de haber sido azotado, después de haber que le pusieron la corona de espinas. A Jesús lo aprendieron tipo 1 de la mañana. No había desayunado, no había comido, no había dormido, lo habían azotado, lo habían golpeado. Tantas cosas habían hecho con Jesús. Entonces Jesús cargó el patíbulo hasta el Gólgota. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, versículo 18, registra lo que Jesús prácticamente había dicho. Oiga bien, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, dice, será entregado y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y también le crucifiquen. Entonces, aquello que había sido anunciado estaba ocurriendo en ese momento. Entonces Jesús estaba frente a la cruz y le dieron a beber vinagre. Entonces llegamos nosotros a una de las expresiones más breves y al mismo tiempo más fuertes de toda la Biblia, que dice Lucas, capítulo 23, versículo 33. Y cuando le llevaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente: y allí le crucificaron. Marcos y Mateo utilizan prácticamente la misma expresión, le crucificaron. Entonces los evangelistas no describen cada golpe con el martillo. No describen gráficamente el momento en que el hierro atravesó el cuerpo. No describe cada reacción de Jesús. No convierte el sufrimiento del Señor en un espectáculo. Solamente dice, le crucificaron. Y donde la Biblia calla, nosotros debemos de callar. Para una persona del primer siglo,
esa expresión era suficiente. Ellos ya conocían perfectamente lo que significaba una crucifixión romana. Nosotros necesitamos cierta explicación histórica, porque ahora nosotros estamos aproximadamente 2000 años después. Entonces nosotros necesitamos una explicación. En ese tiempo no era necesaria porque la gente conocía la crucifixión romana. La crucifixión era una de las ejecuciones más crueles por los romanos que realizaban a aquellas personas que no obedecían a Roma. El condenado quedaba expuesto, sin privacidad, sin dignidad, sin posibilidad de defenderse. Roma estaba diciendo públicamente: esto sucede con quienes terminan bajo nuestra sentencia. Entonces Jesús fue sometido a ese castigo. Los clavos, en este caso particular, Jesús, sabemos que fueron utilizados clavos. Oiga bien, estaba hace unos días, si no me acuerdo dónde fue, pero estaba viendo un simulacro que llevaban a crucificar a Jesús. Era una persona que llevaban ahí, común y corriente, pero lo llevaban amarrado con trapitos para no molestarlo. Pero la Biblia claramente dice que Jesús fue clavado, sí. Esto no es solamente una tradición artística. Después de la resurrección de Jesús, Tomás dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Eso dijo Tomás. Por lo tanto, el propio Evangelio confirma que hubo clavos y que las heridas permanecieron visibles después de la resurrección. Ahora bien, surge una pregunta interesante: ¿dónde exactamente colocaron los clavos? Sí. Entonces, las representaciones tradicionales normalmente los muestran atravesando el centro de la palma. Sin embargo, algunos estudios históricos anatómicos han planteado que pudieron atravesar, oiga bien, una región más cercana de la muñeca, acá, capaz de sostener el peso corporal. Aquí debemos de mantener la prudencia. La Biblia no dice exactamente a dónde le pusieron los clavos, pero algunos historiadores dicen que las pusieron en estas partes para sostener el peso del cuerpo. Entonces, lo que sí sabemos es que Jesús físicamente fue fijado al madero y sostenido por clavos en sus pies y en sus manos. También sus pies quedaron marcados. Después de la resurrección de Jesús, dijo el doctor Lucas en el capítulo 24, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo Lucas. Oiga bien, aquellas heridas se convirtieron posteriormente en evidencia de que el mismo Jesús que había sido crucificado estaba delante de sus discípulos. Entonces, las manos que habían tocado al leproso ahora estaban heridas. Las manos que habían levantado al caído ahora estaban heridas. Los pies que habían recorrido Galilea anunciando las buenas nuevas ahora estaban sujetas a un madero. Y las palabras de Isaías
adquieren una profundidad importante que dice Isaías 53:5, mas el herido, oiga bien, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí. Entonces, ahora quiero que veamos cómo era el levantamiento del crucificado. Históricamente, el procedimiento de las crucifixiones podía variar. No todos los condenados eran crucificados exactamente de la misma manera. Existe una posibilidad histórica importante de que el condenado llevara el travesaño horizontal, es decir, el patíbulo. Algunos casos así era, mientras que en otros casos no era así. La parte horizontal llevaba el condenado y en la parte vertical, porque era demasiado de pesado y necesitaba ser grande en tamaño, y la parte que se profundizaba en la tierra era grande para que no se cayera y si hacía algún movimiento no se balanceara, pudiéramos decirlo. Y como el propósito era que el condenado no quedara bajito, sino en lo alto para que las personas lo vieran, entonces el condenado llevaba únicamente el patíbulo. Y la parte vertical muchas veces era conducida por esclavos, y en algunos casos la parte vertical ya se encontraba en el lugar de la calavera. Mis amados, esto a nosotros puede ayudarnos para entender cómo fue el recorrido de Jesús, cómo fue que Simón de Cirene pudo ayudarle a Jesús. En el caso de Jesús, los evangelios no describen el procedimiento exacto de cómo levantaron la cruz, no dicen los evangelios. Aquí debemos nuevamente respetar el silencio de la Biblia. Podemos explicar cómo se acostumbraban a realizar los romanos este tipo de procedimiento, pero no podemos afirmar exactamente cada movimiento que realizaron aquellos soldados con Jesús. Lo que sabemos con seguridad es que finalmente Jesús quedó levantado en la cruz. Y comenzaron unas horas de agonía que duraría varias horas. No estaba dentro de una habitación, no estaba escondido, estaba públicamente expuesto. El Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 39 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Sí, las personas podían pasar frente a él, las personas podían verlo, podían leer la inscripción que estaba en la parte de arriba de la cabeza, podían escuchar algunas de sus palabras. La cruz romana era pública, sí, eso era público. Entonces ya mencionábamos que Jesús fue crucificado tipo hora 9 de la mañana. Marcos nos proporciona uno de los datos más importantes para construir cronológicamente aquel día. Dice Marcos capítulo 15, versículo 25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Eso dice Marcos, oiga bien. Y en la misma y en la manera judía habitual de contar las horas del día, el día empezaba exactamente a las 6 de la mañana. Entonces, a las 7, a las 8 y a las 9, la hora tercera, las 9 de la mañana. Este dato es extraordinariamente importante para nuestro recorrido. Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana Jesús ya estaba crucificado. Pensemos en la línea de tiempo.
Todavía era de mañana. Jerusalén estaba desarrollando las actividades propias del día. Pero Jesús ya estaba sobre la cruz y permanecería ahí durante horas. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos una dificultad interesante que vale la pena mencionarla. El evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14, habla aproximadamente de la hora sexta, cuando Jesús todavía se encontraba relacionado con Pilato. Oiga bien, ¿cómo armonizamos esto con Marcos y lo que encontramos en Juan? Sí. Marcos dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana y en este caso Juan dice que era la hora sexta. Sí. Por eso este programa no es de entretenimiento, sino que es un programa para hombres y mujeres que aman el conocimiento bíblico. ¿Cómo nosotros podemos armonizar estos dos escritos? A lo largo de la historia se han presentado diferentes explicaciones. Una propuesta considera que Juan pudo utilizar un sistema diferente para contar las horas, posiblemente semejante al sistema romano. Otra posibilidad señala que las referencias horarias, en este caso de la antigüedad, podían ser aproximadas, no funcionaban con precisión a nuestros relojes modernos. Otra postura es que dice que Juan, en este caso, cuenta las horas desde que Jesús fue aprehendido, tipo 1, 2 de la mañana, digamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, tipo 8 de la mañana. Jesús todavía estaba el gobernador Pilato en este caso. Entonces son diferentes posturas, pero las fuentes más cercanas es que Jesús fue crucificado tipo 9 de la mañana, tomando en cuenta las citas bíblicas de Marcos y de Juan. Es importante usted, amante a las escrituras, amantes a la lectura de la palabra del Señor, y por cierto, en esta ocasión me hago acompañar de esta preciosa Biblia. La Biblia cronológica, la palabra de Dios en orden, paso a paso, tal como ocurrieron los hechos. Una preciosa Biblia. Dejemos de comprar saldo para llamadas innecesarios e invertamos en muy buenos materiales. Es una recomendación de su servidor. Entonces, nosotros no podemos intentar fabricar una respuesta simplemente para alimentar una curiosidad. Podemos decir nosotros con seguridad que Jesús fue crucificado en horas de la mañana, como dice Marco, en la hora tercera. Y a partir de ahí comienza una línea cronológica impresionante. A la hora tercera, aproximadamente a las 9 de la mañana, Jesús es crucificado. Y dice Juan, a la hora sexta, aproximadamente eran las 12 del mediodía. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y dice que a la hora sexta, que en este caso sería a las 12 del mediodía, dice que comenzaría, oiga bien, las tinieblas. Sí. De 9 de la mañana hasta las 12 el sol brilló, quemó el cráneo de Jesús. Desde las 9 hasta las 12 Jesús recibió la potencia del sol. De las 12 en adelante dice que hubo tinieblas, pero de las 12 en adelante hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, pero de 12 a 3 Jesús no moriría todavía. Estamos hablando de un lapso de tiempo largo,
Sí. También es importante que veamos que Jesús no fue crucificado solo. Dice Lucas capítulo 23, versículo 32, que llevaron con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Posteriormente Lucas en el capítulo 23, versículo 33 declara que le crucificaron ahí y los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Entonces podemos nosotros validar lo siguiente, que habían tres cruces, un hombre a la derecha y el otro hombre a la izquierda y Jesús al centro. Esto inmediatamente nos recuerda lo que Isaías dice en el capítulo 53, versículo 12, y fue contado, dice, con los pecadores. Jesús no solamente murió, Jesús fue colocado entre criminales, fue presentado públicamente como si fuera uno de ellos. Sin embargo, existía una diferencia enorme. Aquellos hombres estaban allí porque debían algún delito que habían cometido. Jesús estaba allí siendo inocente e incluso uno de los condenados termina reconociéndolo. Lucas 23, 41 dice las siguientes palabras. Dice uno de los condenados: nosotros, dice, a la verdad justamente padecemos, mas este ningún mal hizo. Entonces Pilato había llegado prácticamente a la misma conclusión. Y el hombre crucificado junto a Jesús también llegó a esa misma conclusión. Jesús era inocente, pero estaba ocupando el lugar de los culpables. Ahí nosotros encontramos una de las imágenes más profundas del Evangelio. El inocente estaba en medio de los culpables. Al principio, los dos se burlaban de él. Cuando nosotros comprobamos o comparamos los evangelios, encontramos un detalle que muchas veces se pasa inadvertido. Mateo capítulo 27, versículo 44 dice lo siguiente: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces Marcos presenta algo semejante. Esto indica que inicialmente los dos participaban de las burlas, pero Lucas nos muestra que posteriormente uno de ellos cambia. Algo ocurrió en aquel hombre durante las horas que estuvo crucificado junto a Jesús. No sabemos exactamente en qué momento ocurrió. Tal vez escuchó, aquel ladrón escuchó hablar a Jesús. Tal vez observó cómo respondía al sufrimiento. Tal vez escuchó una oración extraordinaria que Jesús hizo. Tal vez escuchó aquellas palabras que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La Biblia no nos permite determinar qué elemento específico produjo en aquel hombre aquel gran cambio. Pero sí sabemos que ocurrió un cambio. Aquí nosotros encontramos una reflexión importante. Los dos estaban igualmente cerca de Jesús. Uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Los dos podían verlo. Los dos podían escucharlo. Oiga bien, qué importante. Los dos estaban contemplando prácticamente los mismos. Los dos estaban experimentando, sería los mismos dolores. Mas sin embargo, uno terminó endurecido su corazón y otro terminó clamando misericordia.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, estar cerca de Jesús no necesariamente saber o haber rendido el corazón a Jesús. Una persona puede estar cerca de una iglesia, puede estar cerca de una Biblia, puede estar cerca de escuchar una buena predicación, puede conocer un buen lenguaje cristiano, puede estar rodeado de creyentes y aún así necesita, oiga bien, personalmente reconocer quién es Cristo. Aquel hombre estaba muriendo, pero en los últimos momentos reconoció al rey que estaba crucificado a su lado. Entonces, Jesús estaba crucificado, pero quisiera detenerme y hablar de algo importante. Jesús, en su parte de arriba, tenía un letrero. Pilato había ordenado colocar sobre la cruz a causa de que Jesús, porque Jesús estaba siendo crucificado. Sí, Pilato dijo, pónganle arriba, ¿por qué está siendo crucificado? Eso era común, ponerle arriba un rótulo, ¿por qué estaba siendo crucificado? Sí, en este caso escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús, oiga bien cómo decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso mandó a poner Pilato. Juan añade, y muchos de los judíos leyeron este título que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan 19:20 dice de esa manera: la inscripción podía ser entendida por una gran cantidad de personas que pasaban por ahí. Pilato estaba identificando públicamente al condenado y la acusación relacionada con su ejecución. Entonces, pero aquello molestó a los principales sacerdotes. Sí, en Juan 19:21 dice que les reclamaron, le dijeron: no escribas rey de los judíos, sino él dijo: soy rey de los judíos. Entonces, ellos querían modificar el mensaje. No querían que el rótulo dijera Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ellos querían que dijera, él decía que era rey de los judíos. Qué importante es dato. No querían que afirmara directamente que Jesús era rey. Sí. Ellos querían que no quedara ese mensaje. Pero Pilato respondió. Juan 19:22. Pilato respondió y dijo lo siguiente: lo que he escrito, dijo Pilato. Estaba enojado. Sobre la cabeza de Jesús, en la parte de arriba, estaba el nombre escrito: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, hay algo importante que yo quiero mencionar en este momento. Ese nombre, Jesús, rey de los judíos, estaba escrito principalmente en 3 idiomas, principalmente en latín, en griego y en arameo. Sí, algunos dicen hebreo, pero principalmente estaba en arameo, griego y latín. ¿Por qué en latín? Porque era la lengua principal de los romanos. ¿Por qué en griego? Porque era el griego de la helenización de los griegos, que era común. ¿Y por qué en arameo? Porque el arameo era la lengua común de los judíos.
los judíos, el 100% hablaba en arameo. Y el hebreo se utilizaba únicamente, muy poco se usaba en las calles, mínimo, pero mínimo. El hebreo se utilizaba más que todo en el templo para leer las escrituras, para leer la ley. Ahí sí era obligatorio leerlas en hebreo. Pero las palabras Jesús Nazareno, rey de los judíos, estaba en latín, griego y arameo. Sí. Las palabras que Jesús dijo en la cruz no las dijo en latín, no las dijo en griego, ni las dijo en hebreo, las dijo en arameo. Es importante que nosotros, como estudiantes de teología, lo tengamos en claro. Cuando Jesús estaba en la cruz, llegaron los soldados y repartieron sus vestidos. Mientras Jesús estaba en la cruz, dice Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, dice, la cual sin costura, el cual repartieron y la echaron suerte sobre ella. Qué importante. La túnica era de un solo tejido. Entonces ellos dijeron, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver a quién le pertenece o de quién será. Entonces Juan inmediatamente recuerda las palabras que encontramos en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18, que dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Oiga bien, la escena es impresionante. Arriba estaba Jesús muriendo. Abajo hay soldados interesados en su ropa. Mientras el Hijo de Dios está entregando la vida por aquellos, los soldados están repartiendo su túnica y sus vestidos. Estaban muy cerca de Jesús, pero todavía no comprendían quién estaba sobre ellos. Es importante. Esa escena todavía puede hablarnos a nosotros. Podemos interesarlos por lo de Dios, sí, mis amados, pero no nos interesamos por amar a Dios. Podemos buscar la bendición y olvidarnos del que nos bendice. Podemos querer lo que está en el cuerpo de Jesús, pero no queremos verdaderamente a Jesús. Aquellos soldados estaban interesados en lo que Jesús tenía, pero todavía no comprendían quién era Él. Jesús en ese momento dice Jesús lo siguiente: Padre, perdónalos. En medio de aquella escena, Lucas registra una de las palabras, oiga bien, más extraordinarias pronunciadas sobre la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 34, dice Lucas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensando en esto, Jesús había sido golpeado. Jesús había sido escupido. Jesús había sido burlado. Jesús había sido condenado injustamente. Jesús había sido colocado sobre su cabeza una corona de espinas. Jesús había sido clavado sus manos y sus pies. Jesús le habían repartido, hecho pedazos sus vestidos y su túnica había sido echado suerte. Ahora Jesús estaba expuesto públicamente. Y cuando abre su boca, no pide venganza. Cuando abre sus labios, ora y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús había enseñado en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Ahora Jesús estaba practicando exactamente lo que él había enseñado.
La cruz no solamente muestra cuánto sufrió Jesús, también nos muestra cómo era el corazón de Jesús en medio del sufrimiento. Cualquiera puede hablar de perdón cuando nadie le ha hecho daño, pero Jesús habló del perdón mientras estaba siendo crucificado. Jesús habló de perdón antes de ser crucificado, pero lo confirmó y lo practicó cuando estaba siendo crucificado. Las horas siguen avanzando. Ahora llegamos a las primeras horas de la crucifixión. Es todavía de mañana. Jesús está levantado en la cruz. 2 hombres están junto a él. Los soldados permanecen cerca de Jesús. Los vestidos han sido repartidos. El letrero que Pilato mandó a poner permanece sobre su cabeza. Pero el punto es, ¿por qué ponen un rótulo arriba de Jesús? Para que toda la gente que pasara cerca de él viera por qué lo estaban condenando. La gente estaba pasando y estaba observando. ¿Y qué hacía la gente? Dice que la gente movía la cabeza y le decía alguna palabra, ¿verdad? Por tu cabeza estás ahí. Lo observaba la gente, se burlaban de él. Los dirigentes religiosos también estaban ahí. Las mujeres que habían seguido a Jesús permanecían observando, pero las horas seguían avanzando. Mis amados, nos estamos acercando a la mediodía, cuando normalmente el sol debía de estar iluminando con su mayor intensidad. Pero algo extraordinario está a punto de acontecer. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45, y dice: desde la hora sexta, dice Mateo, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Oh, gloria a Jesús. Desde la hora sexta hasta desde las 12 del mediodía hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas. Desde ahí comenzarían 3 horas que merecen ser estudiadas cuidadosamente. Tendremos nosotros que observar qué ocurrió con aquel hombre crucificado junto a Jesús después. Oh, gloria de Dios. Escuchamos a Jesús hablar con su madre. Veremos quiénes permanecieron frente a la cruz. Estudiaremos las tinieblas que cubrieron al mundo. Escucharemos el clamor de Jesús y le dieron con una caña. Y eso estaremos hablando en el próximo programa. Y Jesús dice las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, Jesús dijo: tengo sed. Y finalmente llega la hora novena, y aproximadamente a las 3 de la tarde, entonces escucharemos 2 expresiones extraordinarias que marcaron el final de aquellas horas. Y Jesús dice con una voz quebrantada: consumado es. Y dice que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todavía nosotros, Jesús, lo vemos en la cruz, pero Jesús en ese momento dice la palabra que Jesús expiró. Jesús, su corazón le dejó de latir. Jesús permaneció en la cruz, y horas más tarde Jesús fue bajado de la cruz. De eso estaremos hablando en el próximo programa. No se pierda sus programas El Faro de Alejandría, que juntos estamos aprendiendo más y más de la palabra. Un privilegio grande estar con ustedes. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima, si el Señor así nos lo permite. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.